Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Yo soy Leti Vázquez y les doy la cordial bienvenida al ciclo de conferencias en emociones que transforman vidas, donde a lo largo de esta semana se he invitado a profesionales de distintas áreas para hablarnos acerca de la importancia de las emociones desde su punto de vista, desde su área de trabajo. Entonces, el día de hoy me acompaña Erika. Ella es pedagoga y está formada en muchas cosas, entre ellas en la detección temprana y canalización de personas con problemas de adicción. También ella es promotora de prevención de conductas parasociales y antisociales en menores de edad y es promotora de educación para la paz y derechos humanos. Es educadora de calle, enseñanza de matemáticas en educación básica, está formada en neuroeducación y muchos temas, muchas áreas de paternidad y emociones. Ella es creadora de Buen Trato Company y hoy nos hablará de emociones en el aula. Bienvenida, Erika, ¿cómo estás? Y pues muchas gracias por estar aquí. Al contrario, muchísimas gracias, muy contenta, un placer, un honor estar contigo y de tu invitación y con tu comunidad, con tu público. Gracias. Pues, Eri, me gustaría que nos pudieras platicar un poquito de qué es esto de tu creación, de Buen Trato Company, a qué se refiere, qué es lo que tú trabajas ahí. Sí, es un programa o un proyecto amplio centrado en servicios educativos a partir de la cultura del buen trato y la no violencia. ¿Qué quiere decir esto? Va muy de la mano con los derechos humanos, los derechos infantiles, la cuestión de centrarse en ellos como individuos, como personas, respetándolos a partir del amor, va todo esto en esa línea, ¿no? Y bueno, ahorita uno de nuestros proyectos de este programa grande es enfocándonos en las matemáticas lúdicas para niños, son matemáticas a través del juego, ¿no? Para que en lugar de verlas como algo aversivo, las disfruten, ¿no? Y bueno, también un poco respecto a paternidad. Entonces, por ahí vamos. Ok, muy bien, Eri. Y como le he hecho la misma pregunta a todos los que han estado aquí acompañándome, que en el ámbito de las emociones, ¿con cuál emoción te identificas y por qué? Ay, la primera que me viene a la mente fue la del amor. Yo creo que partiendo de ahí, si uno puede sentirse en esa emoción, también la puede transmitir y buscar que estemos como en esa armonía o que todos, o buscar o permitir, favorecer, que todos estén por ahí, ¿no? Jalarlos hacia esta área de bienestar, ¿no? De respeto mutuo. Entonces, sí, es la que me gustó. Ok, muy bien, Eri. Bueno, y ya entrando al tema, tú que te dedicas a la parte de la educación, ¿por qué es importante que un docente cuente con capacitación en el ámbito de las emociones? Creo que lo más importante sería porque no tendemos a cometer errores en esta área que sí lastiman a los pequeñines, ¿no? Bueno, yo te digo pequeñines porque es como que con el público, digamos, que más he trabajado, pero igual puede ser con adolescentes o más grandes, ¿no? Entonces sí tendemos a cometer errores que les lastiman en su personalidad, en su autoestima, les podemos generar o acentuar heridas que por ahí estaban o generarles unas nuevas, ¿no? Entonces, como aún ahora que son aulas virtuales, se pasa mucho tiempo de los niños o de los alumnos en general en este ámbito. Entonces, sí es un área muy importante que hay que cuidar mucho. Ok, y como docente, ¿qué tendría que saber acerca de, pues, de este tema? ¿Qué es lo que tendría que conocer? Yo creo que lo más básico desde cuáles son esas emociones y también qué podemos hacer para evitar estos errores que comentaba antes, ¿no? ¿Qué de nuestros comentarios o ejercicios, actividades del día a día pueden, aunque ya estén así como muy afianzadas, lastimar, ¿no? Más que favorecer un aprendizaje. Por ejemplo,
Si yo pretendo que aprendan a leer con la repetición y hacer planas y planas y planas, pues no, ¿no? Entonces, aunque sea algo que llevo ya mucho tiempo en la práctica, no significa que sea lo más adecuado. Ok, entonces implicaría el autoconocimiento del docente para poder tener interacción con niños y también pues poderlos acompañar en esta expresión o manifestación de su emoción, pero también es muy importante esta forma en la que este docente va a responder a ese niño. Exactamente, totalmente de acuerdo, porque si uno no se conoce a sí mismo cómo están esas emociones, pues no lo puede como transmitir o propiciar, ¿no? Entonces sí, es como estar muy, como docente, estar muy alerta, muy con las antenas, no dos, ni cuatro, muchas antenas paradas en todo lo que sucede a nuestro alrededor en cada pequeño, el no menospreciar, si por ejemplo lo veíamos así como medio triste, medio bajo, no ignorar esta parte, ¿no? O sea, porque a veces se tiende a decir, ay, me exigen acabar con este contenido y no me voy a enfocar a ver qué le pasa a este pequeño, ¿no? Y no, al revés, sí hay que dedicarle tiempo. Ok, entonces aquí me surgió una duda. Dentro de la currícula de formación como docentes, ¿está incluida esta formación emocional o eso tendría que ser como algo externo? Tiende a ser algo externo, que lamentablemente sí es como tan importante y no está incluida. Si acaso en formaciones más de educación alternativa, como por ejemplo Waldorf, Montessori, Reggio Emilia, todas ellas sí incluyen una parte en este sentido, pero no en lo más tradicional, no en los maestros, no en la currícula de un profesor. Sí. Ah, ok. Entonces, un docente tendría que formarse por iniciativa propia para tener en cuenta, por ejemplo, esto que tú dices, cómo atender o cómo acercarte a ese alumno que está muy triste o incluso a ese alumno que puede ser muy enojón o de mecha corta, como dicen por ahí, eh, tener como estas herramientas, porque si no las tuviera, ¿qué pudiera pasar en esta relación del alumno con el docente si el adulto, que es el docente, no conociera de emociones? ¿Qué podría suceder ahí? Y sería un poco esta parte de lastimarlo emocionalmente justamente, ¿no? Y todo esto va generando en lugar de un ambiente propicio para el aprendizaje, pues todo lo contrario, ¿no? Esos pequeñitos que cuando era físicamente, pues ya no querían ir a la escuela, o aunque quisieran ir porque hay pequeños que les gusta la escuela, pero no por lo académico, sino por lo que representa el ambiente social, ¿no? Con sus amigos Ujú. y demás, o por otras razones. Entonces, puede generar el decir a un pequeño, no, pues eso no me interesa, ¿no? O que se vea en un sentido como muy práctico de, pues me aprendo esto de memoria y con esto salgo del paso tanto con los maestros, con mis papás, ya nadie me molesta, entonces me aprendo esto, lo digo en el examen o donde sea y ya, ¿no? Soy feliz porque no tengo ningún problema. Cuando en realidad la intención es que haya un aprendizaje real, significativo, que se disfrute, que se pueda ver en el día a día, ¿no? Entonces, que seguir fomentando esa curiosidad de los pequeñines, ¿no? En lugar de apagarlo. Ok, sí, entonces, bueno, yo siempre lo que les digo a los papás con los que trabajo es muy importante tener en cuenta, pues, esta parte emocional y con la emoción con la que se queda el niño en la escuela, es muy importante para que genere este aprendizaje, como dices tú, como un aprendizaje significativo que se pueda usar a largo plazo y que no solo sea instantáneo, en pasar el examen o darle la respuesta al maestro, ¿no? Que sea mucho más significativo en ese aspecto. Entonces, desde tu práctica como docente, ¿qué diferencia has notado tú cuando se aborda el tema de emociones dentro de un aula? Um, Fíjate que ahí lo padre ha sido que he podido estar en diferentes tipos de escuelas con diferentes metodologías, desde escuelas activas hasta muy tradicionales. Entonces sí he podido constatar, al menos en mi práctica, estas diferencias, ¿no? Cuando
cuando es un ambiente como que se le da mayor importancia a este tema, los pequeños son más libres, más creativos, se expresan con seguridad, con confianza, el aprendizaje surge a partir de sus intereses, ¿no? En cambio, en el otro extremo, pues sí tenemos pequeños que es esta parte de ya no quiero, lloran, viven enojados, frustrados, tristes, y depende, ¿no? También porque hay pequeñitos que reaccionan de manera diferente. Hay pequeños a los que les cae muy bien la escuela, les gusta mucho ese ritmo, ¿no? Como que son muy rápidos y les encanta que entre más actividades, mejor, mejor, Ajá. mejor. Pero no es el caso de todos los pequeños. Entonces, sí hay diferencias porque cuando esto llega a suceder en una escuela donde hay este acompañamiento emocional, estos niñitos se les puede dar ese seguimiento y sí hay un cambio, ¿no? A su favor, es de acuerdo a sus dones, a sus potencialidades, no de acuerdo a lo que se debería esperar, ¿no? A lo que debería ser, ¿no? Es partir de lo que es en esencia ese pequeño o pequeña en particular. Ok, es como ver otro aspecto, es como ver, hacer visible lo invisible, porque la parte emocional es algo que no podemos ver, pero puedes hacerla presente si les das, pues incluso el nombre de eso que ellos están sintiendo y pues compartirles esta parte de cómo podemos expresar esa emoción de una manera sana, los hace más conscientes y pues me parece magnífico porque de esa manera logras que ellos como que descarguen y hagan visible eso que sienten para poder continuar con su aprendizaje, que es el objetivo de estar en, pues, en el aula. Ya desde tu experiencia, ¿nos pudieras compartir alguna anécdota en la que tú hayas enseñado estas estrategias emocionales a tus alumnos y hayas visto este cambio en ellos, incluso dentro del salón de clases? Ay, súper bonito. Fíjate que fue un grupo en particular y en general fue como en manera grupal, más que individual, porque en ese entonces era tercero de primaria y eso como que el tercero de primaria los chiquitos ya entran a otra etapa y entonces están como que, un tanto más alborotados, entonces necesitan como centrarse más para su concentración, su atención, como para estar puestos para el aprendizaje, digamos, académico. Entonces, ese grupo era muy, muy activo, ¿no? De mucho movimiento. Entonces, era así como su característica y hablaban mucho, era muy hacia afuera todo, ¿no? Y gritos y demás. Entonces, pues sí, empecé a trabajar mucho con ellos. La ventaja en esta escuela era que yo podía, como, tenía cierta libertad, ¿no? En cuanto a los contenidos y demás. Y no había una exigencia como tal en cuanto a los contenidos académicos. O sea, sí, pero no como tienes que, y pobre de ti si no acabas con esto que te estamos marcando, ¿no? Entonces yo le daba mucho peso a esta parte emocional, porque sentía que era lo que necesitaba ese grupo. Entonces de repente suspendía la actividad académica que estuviéramos haciendo y decía, a ver, vamos a escuchar esta versión, porque, bueno, no, ahí no éramos maestros, éramos coordinadores, ¿no? Y nos llamaban por nuestro nombre, entonces, Erika, no sé quién, no sé, no, a ver, paremos. Si los otros pequeños podían continuar con la actividad, adelante. Entonces ya sacaba a los pequeños y, a ver, te escucho, a ver, escucho esta versión. Y sí, era como que ir hablando mucho con ellos de esta parte, ¿qué te hizo sentir? ¿Qué le quieres decir? ¿No? Y yo estar con ellos, pero propiciar que ellos se lo dijeran al otro, ¿no? Como que se empoderaran, porque esto tampoco lo tenían. Y sí, era trabajarlo, 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 trabajarlo. Y llegó un momento en que vi que ellos solitos lo empezaron a hacer, ¿no? E incluso en los recreos, con compañeritos de otros grupos, ¿no? Porque pues jugaban con otros salones, con los niños de otros salones, y era bonito ver que ellos como que lo aplicaban, ¿no? Ya en otras áreas. Y hacia el final del ciclo, fue bello que incluso sus papás le compartieran que en sus casas también llegaban a hacer eso, ¿no? Y que habían cambiado esta parte, y particularmente de un pequeño de ese grupo, no, hasta tercero todavía no sabía leer, entonces tenía esta parte emocional de que se sentía inseguro, estaba como ansioso, presionado, de que no sabía todos los demás. Entonces,
fue una parte bonita porque él logró leer y luego escribía cosas muy, muy bonitas. Entonces fue muy padre cómo liberarlo de eso, lo, lo, lo dejó aprender, ¿no? En la academia. Sí, exacto. Cuando les das esa parte en la que ellos pueden descargar o hacerse, bueno, más bien responsables, porque le estás dando la herramienta para que sienten y que incluso no conocen o que es negado en el exterior, como cuando les dicen que no lloren, o cuál es la razón por la que están así. Es muy, muy razonado, pero si les damos esta confianza y esta seguridad de que ellos puedan expresar, yo lo he notado incluso también con los papás que trabajo, les digo, realicen tal técnica y para que el niño pueda dominar este manejo de emociones. Y luego la retroalimentación que ellos me dan es, y era tan fácil. Era tan fácil que este niño tomara como esa responsabilidad de lo que le toca, de lo que él está sintiendo. Entonces, sí comparto contigo este punto de vista. Es muy bonito ver cómo ellos se apropian de estas herramientas y lo pueden llevar a la práctica. Incluso también luego, ya compartiéndolo a sus papás de cómo pueden sus papás expresar la emoción o señalarles qué es lo que mamá o papá está sintiendo. En ese sentido, ¿cómo manejas tú, esta información con los papás? Fíjate que ahí, depende, sí procuro que acercarme a los papás y darles, y hay respuestas de todo, ¿no? Porque si hay papás de que pues solo me importa lo académico, así como que, bueno, gracias, maestro, ¿no? Y hay otros que sí te lo agradecen, ¿no? Y sí, como que sí le dan importancia a esto. Entonces te topas con pues, de todo un poco. Independientemente de si cómo lo aceptan, yo sí procuro, pues, le doy peso, mucho peso a esto en mi caso, la verdad, más que lo académico. O sea, por supuesto, lo académico también lo veo, lo menciono, digo dónde hay que reforzar, etcétera, pero para mí es más importante lo emocional, en un pequeño sobre todo. Sí, y eso es muy bonito. Eso es muy bonito porque ahí estás tú dejando ese granito de arena, aunque pues los papás consideran que no es algo importante, pero ya se llevó como esa semillita sembrada, ese niño para poder seguir practicando. Bueno, Eri, y tú desde pues esta área docente en la que trabajas, que ya nos comentaste que es muy importante que el docente tenga este autoconocimiento emocional, que es que él aprenda a manejar sus emociones, pero también que sepa cómo acercarse para enseñarle a ese pequeño que tiene en sus manos por cierto tiempo a reconocer esto que está sintiendo y darle una salida. Entonces, ¿por qué crees que sea tan importante para ti el que conozcamos de emociones tanto alumnos como docentes? Siento que esto es como un bienestar total personal, pero también se manifiesta a nivel social. Si nosotros estamos como, y bienestar no significa, como incluso llegué a aprender contigo, que es que en tus cursos es bienestar, no solamente estar o pensar que todo el tiempo debo estar feliz, ¿no? Y negar aquellas emociones que me hacen sentir bien. No, es como aceptar lo que me hace sentir bien, como aquello que me hace sentir mal y cómo lo puedo integrar, cómo lo puedo trabajar. Entonces siento que eso va a generar como una energía positiva que nos propicia ese aprendizaje para la vida, ¿no? Y repito, más allá de lo académico. Entonces, siento que es súper importante porque incluso también podemos como dejar a un lado ciertas enfermedades, ¿no? Como tú has mencionado en muchas ocasiones, si no sacamos esa información que está ahí, se queda atorada en algún órgano, en alguna parte de nuestro cuerpo, ¿no? Y después se manifiesta una enfermedad. Y entonces, y luego, ¿no? Incluso lo tendremos que separar, ¿no? Sí, mi hijo a lo mejor tiene que ir al médico, por eso no tiene que ir a clases, ¿no? Y, sí, traiga un justificante para la falta, ¿no? Y a lo mejor todo tiene que ver por la cuestión que le está generando el aprendizaje de pequeño, y a lo mejor no es en sí que sea difícil, ¿no? Sino a lo mejor es nada más hay que adecuar alguna cuestión en la metodología de la enseñanza, cualquier cosa.
pero si hay una comunicación entre padres, escuela, al respecto a los pequeñines, pues bueno, se puede ir dando. Entonces, para mí es bien, bien importante. Sí, sí, es como debería ir a la par, esta parte que no es visible y que sí necesita atenderse porque es primordial para que un niño o cualquier persona pueda aprender, ¿no? Tener esta parte en el cerebro precisamente tranquila para que pues cualquier persona pudiera aprender. Pues bueno, Eri, yo te doy las gracias por habernos acompañado y pues de haber estado aquí compartiéndonos desde tu punto de vista como docente y pues platícanos en dónde te podemos encontrar, qué servicios ofreces tú. Muchas gracias, muchas gracias. En Facebook e Instagram me encuentran como De Buen Trato Company. En este WhatsApp es el 461-111-62-39. Por ahí también les contestamos. Y bueno, estamos ahorita por lanzar un taller respecto a matemáticas divertidas para los niños, enfocado principalmente a papás, o quizá también a algunos maestros, para enseñarles de manera divertida las matemáticas a los nenes. Y también respecto a paternidad efectiva, hay algunos círculos de crianza. Ahorita son nuestros proyectos ya en puerta. Entonces, por ahí que nos chequen y ahí para ver fechas y demás. Muchas gracias. Pero esperamos que sí les haya servido la información que les compartimos. Eri es una docente que incluso trabaja en línea con los pequeños para enseñarles matemáticas y tiene pues muchos casos de éxito con los pequeños y pues por eso esa fue la razón por la que yo la invité también para ver esta parte en la que pues como docentes necesitamos conocernos. Y pues yo le doy las gracias a Eri y yo soy Leti Vázquez, soy psicoterapeuta de juego y salud emocional. Y si quieren aprender más de emociones, hoy los espero a las 8 de la noche con el tema emociones disfrazadas de adicción. Y porque recuerden que para ser papá y mamá sí se estudia. Entonces esperamos que la tecnología esté mucho mejor por la tardecita. Y muchas gracias, Eri. Hasta Gracias. luego. Muchas gracias. Linda tarde.